Listo. Entonces, bueno, voy a comenzar por explicarles y decirles que estuve pensando muchísimo qué tema compartirles y pues los últimos años he trabajado con personas mayores con diagnóstico de demencia y personas también funcionales. Así que pensando en la actualidad y lo que estamos viviendo, se me hizo muy importante pues tocar este tema del hogar. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiende a estar a veces sedentario, ¿sí? Puede que tenga condiciones de salud diferentes y no nos preocupamos por de pronto desarrollar una actividad que realmente genere un propósito que sea significativa. Y quisiera compartir con ustedes hoy eso, quisiera que hoy pudiéramos ver cómo generar una actividad significativa que realmente logre interés, logremos estimular el cerebro de diferentes formas. Entonces, de ahí parte que, pues, quise compartir esta frase: la vida del adulto mayor no debería ser una fase solo de memorias y recuerdos, sino una que estuviera enmarcada por nuevos aprendizajes, por buscar nuevos retos y realizar nuevos logros. Resulta que, pues, en las etapas de nuestra vida siempre vamos a estar desarrollando diferentes ocupaciones y vamos a querer tener retos y lograr cumplirlos. Y nuestra vida va transcurriendo y cuando llegamos a la vejez, seguramente va a ser muy importante también generar nuevos retos y nuevos aprendizajes. Pero entonces pasa muy seguido que como entramos a una etapa de vulnerabilidad donde todo cambia, nuestro cuerpo cambia, pues seguramente algunos se quedan muy sedentarios. Entonces aquí la presentación, pues vamos a desglosar ese título para lograr comprender pues la importancia de la actividad significativa y del mantener. Entonces, la actividad significativa como una de las principales necesidades del humano, ¿sí? Desarrollar una actividad que nos guste, que nos haga felices. De hecho, pues la mayoría buscan estudiar o trabajar en actividades que generen satisfacción personal. Y bueno, el ocio, el tiempo libre también va a ser muy importante. Entonces, lograr mirar qué actividades nos hacen felices y en especial al adulto mayor, analizar cuál es esa actividad que le va a generar autonomía, independencia, cómo la puedo adecuar y adaptar para que logre él participar en esa actividad, es muy importante. Y pues de aquí partimos que sí, es verdad, si hay una excesiva inactividad, ¿qué pasa? Pues va a haber una pérdida progresiva de salud. Nosotros tenemos una reserva cognitiva de las actividades que hicimos de jóvenes, de adultos, y pues si no utilizamos esa reserva cognitiva, pues se va a ir perdiendo. Entonces es muy importante que nosotros pensemos, cuidadores, que nosotros pensemos, familiares, ¿qué está haciendo el adulto mayor en la casa? ¿Lo estamos dejando participar o no? No, papá, no haga, o no, abuelo, yo hago por usted. Entonces, es muy importante para que lo analicemos, ¿listo? La ocupación, pues, debe ser propositiva y significativa porque solo las ocupaciones significativas permanecen en el repertorio de la vida de un individuo. Estas frases me encantaron y se las quise compartir porque realmente aplican a lo que vamos a ver. Y es que las ocupaciones en diferentes áreas nos van a permitir sentirnos autónomos, independientes, felices, activos. Entonces, por eso la presentación de hoy de cómo mantener habilidades, pero a través de qué? De la actividad significativa. Pues la idea de hoy sí es que nos vayamos como con una idea. La verdad lo pensé muchísimo, quisiera que muchos cuidadores se conectaran y como desde va esa actividad significativa que es mi proyecto de emprendimiento que en este momento está en fase de desarrollo, tenemos cuidadores que se están educando continuamente. Pues la verdad sí pensé mucho en ellos y la invitación a los profesionales del área de la salud está abierta a que pensemos en la educación y en la importancia de explicar estos temas para el adulto mayor. Entonces,
¿Qué es importante y qué es lo ideal después de ver esta presentación? Que fortalezcamos relaciones sociales, que a través de la actividad, pues obviamente brindemos seguridad en el desempeño de la tarea, que de pronto si el adulto mayor no se siente con la capacidad o no se siente seguro de lograr participar en esa actividad, pues la logremos adaptar para que el adulto participe y esté activo. Que estimulemos identidad y autoestima. Súper importante. Hay que tener en cuenta cuál es el yo, quién fue ese adulto mayor, cuál fue su historia. Y claramente tener en cuenta sus gustos, sus intereses, qué es lo que le agrada, qué podemos de ahí tomar para pues poder activarnos en el hogar y poder entre todos incluirlo en las actividades de una forma muy natural. Minimizar el estrés y más en este momento. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a lo que está sucediendo, la actualidad, las noticias, nos está generando sensación de preocupación, de ansiedad y pues realmente si nosotros tenemos unas actividades que nos despejen de ahí, mezcladas con las tareas del hogar, mezclado con ocio y tiempo libre, pues claro que vamos a minimizar el estrés, el tiempo va a pasar de una forma digamos que sabroso, rápido, sin estar pensando y preocupándonos qué va a suceder, cómo va a pasar, las noticias están dando malas noticias, no hay esperanza. Entonces, todo esto, por ejemplo, que lo toma el adulto o lo toma el ser humano de una forma muy negativa, se tiene que cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos redefinir ese pensamiento y ver esta actualidad en una posibilidad y una oportunidad para nuestra vida y la vida de los demás? Entonces, vamos a incrementar la autonomía personal en actividades de la vida diaria, vamos a incluirlos en que, bueno, antes no hacía esta actividad porque pues todo le hacemos a mi abuelo, pero lo puedo incluir en una tarea, en una pequeña tarea. Por ejemplo, mi abuelo ya no lava la loza. Mi abuelo es un abuelito que de pronto está en la sala, ve televisión, hace una que otra actividad, pero ¿cómo lo puedo incluir? ¿Cierto? Entonces, incrementar la autonomía, le puedo pedir de pronto que me ayude secando los cubiertos y que los clasifique. ¿Y eso qué hace en el cerebro? ¿Qué habilidades estaría yo trabajando ahí, por ejemplo? Entonces, hay tareas que usted puede seleccionar, que usted puede decirle a su papá, que usted puede decirle al paciente, que usted puede decirle a su tío, abuelo, ven, ¿te parece si realizamos esta tarea y me ayudas? Hay que comunicarse e incrementar esa autonomía, darles también poder de decisión, súper importante. Vamos a estimular habilidades conservadas y vamos a reducir el riesgo de aparición de enfermedades neurodegenerativas. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, en los últimos años ya se ha visto que las enfermedades como la demencia han ido aumentando. Entonces, si nosotros logramos ser activos, logramos tener un cronograma de actividades establecido, pues vamos a poder estimular nuestra mente de diferentes formas y conocer que vamos a trabajar de pronto hoy con mi papá un poquito de memoria, un poco de lenguaje, un poco de atención, ¿sí? ¿Cómo puedo estimular entonces el cerebro y a través de qué actividades? Eso es lo que vamos a ver a través de la presentación de hoy. Y bueno, pues el terapeuta ocupacional es, digamos que, el profesional idóneo para apoyarte si tienes un adulto mayor en situación de vulnerabilidad. Y cuando me refiero a situación de vulnerabilidad y fragilidad, significa que tenga una condición de salud diferente, que de pronto se sienta enfermo, que tenga presente unos síntomas. Entonces, si de pronto vemos que el desempeño ocupacional en algunas tareas, en las actividades de la vida diaria, no es el mismo y nos sentimos desorientados, es muy importante que busques apoyo y pues entiendas que terapia ocupacional está ahí para hacer ver la importancia de la persona y cómo conectamos con el entorno, la familia, el contexto, si es limitante, si me da oportunidades. Si tengo actividades con propósito, ¿cómo las puedo incluir para trabajar y favorecer y mantener sus habilidades y capacidades? Y
¿cómo voy a tener en cuenta sus intereses, sus gustos? ¿Listo? Entonces, ahí entra el terapeuta ocupacional a tener ese apoyo con la familia, con el cuidador. ¿Listo? Y vamos entonces a desglosar ese título para lograr comprender lo que vamos a ver hoy. El significado de mantener, quise ponerles diferentes sinónimos porque mantener puede ser también sostener, apoyar, ayudar, conservar, perdurar, prolongar, continuar, alargar y permanecer. Miren qué bellos esos sinónimos. Mantener significa que hagamos un trabajo en equipo y que no abandonemos, ¿correcto? Ese trabajo en equipo se va a dar por cuidador formal o informal, por amistades, por los profesionales del área de la salud y la base de todo, la familia. O sea, la familia ahí es indispensable. Si logramos apoyar, vamos a lograr tener una vejez exitosa, ¿sí? Independientemente de la condición de salud, si está el apoyo, el adulto mayor se va a sentir comprendido, va a lograr sentirse tranquilo y va a lograr participar en diferentes actividades. Y la ocupación y sus cambios en la vejez, pues vamos a ir observando que sí, efectivamente, la ocupación no va a ser la misma. Cada etapa del ser humano va a ir cambiando de acuerdo a su morfología, sus habilidades psicológicas, sensoriales y cognitivas. Vamos a ver que, pues obviamente va a haber cambios en la postura, en los rasgos, en la piel, en la forma del cuerpo. Y pues en cuanto a ocupación, un ejemplo claro es que de pronto la actividad de ir de compras, ya él no se va a sentir como con la misma fuerza para pues cargar los paquetes, por ejemplo. Entonces va a requerir ciertas ayudas y cierto apoyo. A nivel psicológico, ¿qué cambios vamos a ver? Por ejemplo, cambios de conductas, cambios de emociones. Es posible que, pues, de acuerdo a esos cambios, a esa fase en la que el adulto entra y empieza a tener dificultades en diferentes partes de su cuerpo, pues puede generar una frustración y es posible que se aísle. Entonces, eso cambia su ocupación, eso cambia su participación en el hogar. A nivel sensorial, pues puede existir la disminución en su agudeza visual, auditivo, gustativo, olfativo. Y todo esto, ¿qué pasa con la ocupación? Pues claramente en las actividades de la vida diaria va a haber una modificación. Si no alcanzo, por ejemplo, a oler y pretendo ir y cocinar y posiblemente el volumen de la llama permita que la olla se caliente mucho y, por ejemplo, no alcanzo a detectar que se está quemando, puede ser un peligro, o que no alcance a observar claramente la actividad cuando voy a generar un cortes de cortar la cebolla o cortar el tomate. Todo esto va a generar que el adulto posiblemente se sienta como incapaz o de pronto con cierta limitación para realizar la ocupación y para participar en actividades de la vida diaria. A nivel cognitivo, pues lo más usual es que haya pérdida de memoria, un poco de limitación en los periodos de atención, dificultades en la planeación, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y en la solución de problemas. Voy a necesitar como la opinión de otras personas para lograr tener, digamos que un mayor bagaje de cómo voy a solucionar cualquier problema que se me presente. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte funcional, actividades de la vida diaria, autocuidado, aseo, ocio y tiempo libre, ¿sí? Y bueno, definitivamente para lograr mantener habilidades tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades del adulto mayor y más en estas épocas, ¿cierto? Entonces, seguramente pues va a haber cambios, ¿sí? Se va a sentir cansado, ya va a existir fatiga,
puede ser que haya pues las noticias por una llamada que hay separación de amigos o que muere un amigo. Entonces tenemos diferentes noticias a nivel social, preocupación por recursos económicos, puede que exista en algunos adultos el insomnio, que no puedan descansar bien. Puede que existan para unos oportunidades laborales, por ejemplo, hay algunos que de vez en cuando hacen una que otra actividad y se las reconocen o que aprenden a hacer manualidades y las venden, como hay otros que definitivamente no, tienen una disminución de oportunidades para realizar actividades productivas y pues cómo me siento útil, autónomo, cómo participo, cómo puedo generar recursos económicos, eso es una necesidad también del adulto mayor. La vulnerabilidad y fragilidad corporal, los dolores empiezan a aparecer, que la disminución de la memoria, no recuerdo qué fue lo que hice, qué voy a hacer. A veces sucede, puede que sea muy funcional, pero que tengamos, digamos que algunos leves cambios en el pensamiento y en las habilidades cognitivas. Va a haber preocupación por la salud, que las medicinas, las tengo, no las tengo, cómo las consigo, y empieza como ese problema de a quién le voy a decir y quién me va a apoyar, ¿sí? Y la socialización. A veces se aíslan, a veces, no todos, pero estas en general son como necesidades que puede llegar a tener el adulto mayor y es muy importante tenerlas en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con los adultos mayores y pues lo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia? Pues hay ansiedad, puede haber sentimientos de enojo, agitación, encierro, aislamiento, vulnerabilidad y fragilidad emocional. Claro, o sea, nuestras actividades se pararon completamente para todos y creo que la sensación de angustia o de preocupación es posible que la hayan sentido unos más que otros, depende. Y depende de qué tan activo estés. Y de ahí va mi análisis y lo que les quiero compartir, la importancia de generar que estemos activos, de que logremos mirar este tiempo como la oportunidad de aprender algo nuevo, de renovarnos, innovarnos, y de ahí parte la redefinición de este momento. Entonces, la invitación a no descuidar nuestra salud. Sí, es verdad, estamos viviendo otra realidad y siempre escuchamos como, haz ejercicio, come bien, duerme bien, y bueno, sí, todo lo que tenemos que tener en cuenta, pero, hey, realiza una actividad que sea significativa. Es muy importante, algo que tú ames, que te encante, ocupa tu tiempo, haz algo con una meta, con un propósito. ¿Listo? Entonces, los invito a redefinir el pensamiento y esto es muy significativo porque entonces vamos a empezar a pensar en valorar el tiempo, valorar y agradecer. Agradecer que estamos vivos, agradecer que tenemos salud, que tenemos nuestro hogar, buscar ese balance, ok, actividad, qué actividades voy a hacer hoy, qué tareas voy a poner en mi checklist, ok, voy a hacer hoy, por ejemplo, no sé, limpiar las matas, voy a bailar un rato o voy a hacer un resumen de una noticia, ¿sí? Todo esto, actividades, descanso y recreación. Va a generar un balance y nos va a generar bienestar físico, mental y emocional. Te vas a sentir más tranquilo, se vas a pasar el día. De repente, cuando te das cuenta, ya son las 7, 8 de la noche y wow, alcancé a hacer 1, 2, 3, 4, 5 actividades que me gustaron mucho hoy. Entonces, eso genera valor y redefine el pensamiento. O sea, yo sé que estamos pasando por una situación muy difícil, pero bueno, es momento de reinventarse, innovarse, ¿sí? Y lograr que en familia comprendamos todos que nos podemos apoyar, que nos podemos dar amor y que podemos dar actividad significativa, ya sea en grupo o proponer una actividad para el adulto mayor para fortalecer sus habilidades. Pero, ¿qué debo tener en cuenta para proponer una actividad al adulto mayor en casa? Bueno, pues muy importante que no vayamos a poner algo muy difícil. O sea,
No, abuelito, es que te voy a poner esta actividad, mira, te invito a que hagas este sudoku. ¿Qué? Para algunos puede ser súper fácil, para otros va a ser como muy frustrante, así que ojo con las actividades que proponemos, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, en eso evalúa las habilidades y capacidades que puede hacer. ¿Será que tengo la habilidad de coordinación, de flexión, de alcance para lograr hacer esa actividad? ¿Sí? Analízalo. Entonces, gustos e intereses. Cuidadores. Yo sé que varios cuidadores me están viendo y los invito a trabajar mucho a partir de los gustos de la persona. Tenemos una vida, una identidad, un pasado que fue muy significativo y podemos tomar las mejores partes para lograr realizar actividades. De ahí que tenemos que analizar las condiciones favorables para aprender, como les dije, que la tercera edad sea un momento también para aprender cosas nuevas, ¿sí? Tenemos que mirar que haya seguridad, una sensación de seguridad, tenemos que revisar que el adulto se sienta tranquilo, que tenga la iluminación o que el lugar esté apto para que tenga una buena postura y poder realizar la actividad. Rutinas, horario de actividades, toma de decisiones del adulto, súper importante, lo vamos a desglosar. El nivel de dificultad, como les decía, mucho cuidado con poner actividades que vayan a generar frustración y tolerancia a la actividad. ¿Listo? Y esto de tolerancia a la actividad es también medir, pues, si el adulto logra realizar una actividad concentrado por 1 hora, 30 minutos o tal vez solo 20 minutos, ¿sí? Entonces, medir esa tolerancia. Y bueno, entonces tenemos unos gigantes geriátricos que significan como condiciones que normalmente se observan. Entonces hay inestabilidad, caídas, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, inmovilidad, dolores de articulaciones, problemas de visión. ¿Qué de todo esto, que es lo principal, digamos, o puede que hayan otras condiciones que tiene el adulto mayor, que tiene tu familiar? ¿Qué de esto tiene la persona a la que cuidas? Y de ahí vamos a partir para desarrollar pues nuestro cronograma de actividades. Ten en cuenta esto porque claramente pues si es una persona que le duele mucho el brazo izquierdo y tú lo pones a que se active haciendo ejercicios aeróbicos y tiene dolor, pues hay que tener en cuenta eso y no hay que obligar ni forzar. Ninguna actividad puede generar dolor. Entonces, eso es súper importante. Si tienen incontinencia urinaria y están en medio de la actividad, bueno, pues hacemos unas pausas para que el adulto pueda ir al baño cada cierto periodo de tiempo. Si hay inestabilidad y caídas, busca una postura que le genere seguridad. ¿Sí? Si hay problemas de visión, bueno, adaptamos si tienes una impresora, pues imprimes tus tareas con letra más grande o si no las escribes en una hoja con letra grande. ¿Sí? Si hay un deterioro cognitivo, dependiendo del deterioro cognitivo, adaptas la actividad. ¿Y a qué voy con esto? Que la actividad debe generar y debe asegurar éxito. Y el éxito en la actividad, ¿qué me va a hacer pensar a mí? Pues que soy muy inteligente, que lo logré, estoy feliz, sí pude, un poquito difícil, pero lo logré hacer, logré generar el resultado de la actividad. Entonces, bueno, hay que asegurar, cuidadores, el éxito. No podemos poner algo muy difícil. Si pones algo muy difícil, va a haber todo lo contrario. Frustración, estrés, tristeza, no quiero hacer esto, rechazo a la actividad. Entonces, evita eso. Asegura siempre el éxito. De ahí que todas estas condiciones, entonces, pues muy importante tener en cuenta que dentro de las enfermedades neurodegenerativas que están más común en el adulto mayor está la demencia. Y la demencia que se caracteriza por tener, yo siempre le digo las 4A, amnesia, que es la pérdida de memoria, afasia, la pérdida de lenguaje, apraxia, la pérdida de movilidad toda de forma gradual, agnosia, que
tiene dificultades en la percepción de los sentidos y en esos conceptos de lo que siente, ya sea de forma visual, táctil, olfativo, gustativo. Entonces, esas 4 A's de pérdida va a ir gradualmente en el adulto mayor y va a generar unas etapas que puede ser en la demencia etapa inicial, moderada o intermedia o avanzada. Entonces, bueno, aquí les quise como compartir los diferentes tipos de demencia porque los cuidadores a veces o los familiares no conocen mucho y no saben la diferencia de demencia y se escucha todavía bastante en Colombia y en otros lugares del mundo que dicen todavía demencia senil y pues eso ya no existe, ya eso es un concepto muy antiguo. Dentro de las demencias que están más frecuentes y se presentan más frecuentes está la demencia tipo Alzheimer, donde pues aparecen, digamos que unas masas anormales. El doctor Alzheimer los describe como ovillos o nudos neurofibriales y pues lo que pasa es que se genera una digamos que una pérdida de habilidades porque está la proteína beta amiloide en las neuronas y esto genera daño en sus conexiones, daño en la sinapsis y no puede el adulto entonces lograr generar actividades de forma independiente porque gradualmente va a ir perdiendo poco a poco su movilidad, su lenguaje, el registro de la información, el proceso de evocación. Entonces, pasa en diferentes etapas, cada demencia es diferente, no todas las demencias son iguales. Está la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, la más conocida. También está la demencia tipo vascular, que esta tiene, bueno, depende de accidentes cerebrovasculares, interrupciones o bloqueos en el riego sanguíneo del cerebro y esto puede generar daños en diferentes áreas. De acuerdo al daño, pues vamos a ver sus síntomas. La demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia, está, pues, se ubica a nivel frontal y bueno, a nivel frontal, ¿qué pasa? Que ahí están habilidades de planeación, de conducta, comportamiento, organización y vamos a ver que el cambio en la demencia frontotemporal va a ser en la conducta. Ay, pero es que mi papá, ¿por qué está así? Porque si él antes era súper, súper amable, ahora está diciendo tantas groserías o porque ahora está agresivo o porque ahora es muy pasivo, hay un cambio en la conducta o puede que tengan unos comportamientos que sean inaceptables en la sociedad. ¿Por qué? Porque su daño está a nivel frontal, ¿sí? Entonces pueden tener acciones inapropiadas frente a un grupo de personas y pueden tener cambios de comportamientos. Esto genera la demencia frontotemporal, aparte de generar pues toda la pérdida de habilidades cognitivas que ya les nombré, genera este también. La demencia por cuerpos de Lewy, digamos que también va a haber esa pérdida de habilidades de pensamiento, de lenguaje, de atención, de memoria, pero aquí digamos que lo que se le suma son las alucinaciones visuales, ¿sí? Y está la demencia TDP-43, estas demencias sí las agrego ahí como para que conozcamos un poquito más esta demencia, pues es prácticamente una de las nuevas que se descubrió hace poco tiempo y esta encefalopatía TDP-43 de predominancia del sistema límbico. ¿Qué pasa? Pues que el sistema límbico está relacionado con las emociones y vamos a observar que la característica de esta demencia va a fluctuar en las emociones y en los cambios de comportamiento. Vas a tener igual la amnesia, apraxia, afasia, agnosia, ¿sí? Pero además vas a tener el tema emocional. Esta demencia TDP-43, las últimas investigaciones, según la Asociación de Alzheimer de Nueva York, nos dicen que se ha confundido mucho con el Alzheimer. Y nos dice también que generalmente da a personas mayores de 80 años. ¿Listo? Entonces, los cuidadores de personas que tienen algún tipo de diagnóstico, como la demencia, pues van a tener diferentes cosas por hacer.
Digamos que son personas que están al cuidado de una persona en situación de alta vulnerabilidad y fragilidad. Y de ahí, ¿cómo yo puedo hacer como cuidador o cómo puedo hacer como terapeuta o cómo puedo hacer como familiar para lograr apoyar a ese adulto en esta transición en las diferentes etapas de la demencia? Es muy importante, como les digo, generar actividad significativa y eso es lo que vamos a ver y aprender hoy. Tener en cuenta pues las habilidades y capacidades, como les decía, entonces vamos a tener en cuenta y analizar cómo están esas habilidades, cómo puedo hacer que él participe en una actividad si de pronto pues él no mueve sus piernas, por ejemplo, un adulto mayor que tenga una paraplegia o que tenga una condición diferente, pues tengo que analizar, porque pues no lo voy a poner a hacer una actividad en la que él, por sus habilidades y sus capacidades, pues no pueda participar. Entonces, es analizarlo. Analizo esas habilidades, cómo está su parte socioafectiva, su interacción social, y de ahí pues parto a tener en cuenta las condiciones favorables para aprender. Entonces, ¿dónde voy a realizar la actividad? ¿En qué lugar? ¿Cuál va a ser la postura que el adulto va a tener en la realización de la actividad? La idea es que se sienta seguro, se sienta confiado, tenga un ambiente que no sea limitante, que me permita moverme o me permita estar tranquilo, que no sea muy ruidoso, lograr tener satisfacción y sentido en medio de la actividad. ¿Qué actividad estás proponiendo? Que le genera a él felicidad, ¿sí? O le estás proponiendo una actividad, no, un crucigrama, una sopa de letras. No digo que esto sea malo, pero si a él no le gusta y tú llevándole eso, hágalo. Es que es por su bien y caemos ahí. Muchas personas en ese error de pronto insistir e insistir en una actividad que no genera satisfacción. Pilas ahí. Experiencias personales. Entonces, pues claro, voy a tener en cuenta cómo va a ser esa identidad que tiene el adulto, cómo voy a incluir sus gustos e intereses y cómo voy a poder generar autonomía e independencia en las actividades. Comunicación, hay que analizar mucho el intercambio de la información y con esto quiero decirles que es vital preguntar, hablar, discutir el tema. No vamos a incluir actividades de un día para otro, esto tiene que ser de forma gradual y más si el adulto es sedentario, pero sí le podemos ir proponiendo poco a poco actividades, dejar que él tenga la decisión, dejar que él pueda pensar y decir qué opciones seleccionar y mirar y leer su comunicación, sus gestos, su postura. De pronto él no te diga, pero su postura es... Pues, o sea, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo con la mirada, con los gestos? Hay un intercambio de comunicación y eso es importante que lo logremos identificar. Retos y oportunidades. Recordemos que estamos en una fase y en una etapa de retos. ¿Por qué? Porque pues el estado de salud, como les comentaba, genera cambios y puede generar pues un momento de vulnerabilidad. Entonces vamos a tener nuevos aprendizajes y con esto me voy a que la vida pasa, va trayendo nuevas cosas, entonces que el celular con tanta cosa, Facebook, WhatsApp, como yo lo puedo utilizar y le puedes dedicar tal vez un tiempo a una clase de tecnología y explicarle un día, un tiempito Facebook o otro tiempito cómo se usa WhatsApp o dependiendo de lo que a él le guste y lo que quiera generar, pues qué nuevos aprendizajes, ¿quieres aprender un nuevo idioma o quieres que aprendamos a bailar otro tipo de música? Entonces eso es importante. La ansiedad y la frustración puede suceder, ¿sí? La baja autoestima también, porque, ay, no me siento útil, es que no hago nada en la casa, no participo, no siento que pueda ayudar. Claro que sí puedes, vamos a mirar cómo. Entonces podemos darle una tarea, unas responsabilidades y bueno, de aquí lo que les comentaba, el apoyo que es del trabajo en equipo, de cuidador formal o informal, de la familia, de los amigos, los profesionales de salud. El apoyo de todos va a generar el envejecimiento exitoso y de ahí que es lo ideal, que el adulto pues
tenga autonomía, cuide su salud, exprese sus necesidades, sí, solicite ayuda cuando lo necesite, pero pues cuando no lo necesite, él mismo diga, no, yo lo puedo hacer solo, o tú pues ya analizas que él puede generar la actividad solito, ok, lo dejas, que él tome decisiones, que participe activamente, eso es importante. Y aquí, pues bueno, la organización del tiempo. ¿Cómo podemos organizar el tiempo? Pues te invito a que hagamos un cronograma, un horario, puede ser con 3 actividades o iniciando con 2, por ejemplo. Que tengas un cronograma de actividades, puede ser 2 por la mañana y 2 por la tarde, o 1 y 1, ¿sí? Que organices el tiempo, en qué horario vamos a hacer esas actividades, que generes una elaboración de rutinas, ¿sí? Tener en cuenta pues a qué hora se levanta, a qué hora desayuna, respetar de pronto esos tiempos que el adulto mayor tiene y pues la participación en una actividad significativa, una actividad que tenga sentido, que tenga propósito, que genere emociones, que me conecte con algo que me gusta, súper importante. Y de ahí, bueno, sí, la toma de decisiones, entonces motívalo a que tome decisiones. A veces ellos son como, ay, no, ¿y tú qué dices? Y entonces, ¿tú qué crees? Invítalo a que él sea el que opine, ¿sí? Aprecia su opinión y eso es muy importante, recompensar su opinión. Bien, muy bien, estás opinando, tú eres el que tiene la sabiduría, tú eres el que tiene el conocimiento, tú tienes la experiencia, eh, tú puedes decidir, ¿sí? Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué preguntas claves puedo generar? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuáles son las posibilidades para lograrlo? Y bueno, aquí sí vamos a hacer una diferencia y es que el adulto mayor funcional, tú puedes hacer todo esto, tú puedes generar todo este tipo de preguntas, pero en un adulto mayor, de pronto con un diagnóstico como la demencia, si vamos a ponerle de pronto, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, porque si es una etapa inicial va a ser muy independiente, dependiendo de esa etapa, pues podemos ya proponerle la actividad, ya conociéndolo, ya teniendo en cuenta qué gustos e intereses, podemos proponerle la actividad, algo que no genere frustración, sin hacer tantas preguntas, porque seguramente el adulto no va a poder responder y generar un discurso de argumentación. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a medir la dificultad, como les decía, entonces aseguren el éxito de la actividad, lenguaje y comunicación corporal durante la participación, no obliguen a realizar ninguna actividad, nivelen la actividad según habilidades y capacidades del adulto mayor, midan la tolerancia, importante tener en cuenta el tiempo de atención, el enfoque, y de ahí que si hay una actividad que es muy difícil, bueno, ¿cómo la puedo adaptar para que el adulto pueda participar? Y de ahí, si tienes un adulto mayor en una condición de fragilidad o vulnerabilidad, recuerda que el profesional que es idóneo para apoyarte, cuidador, o para apoyarte familiar, es el terapeuta ocupacional. Bueno, lista de actividades. ¿Qué pasa? Que tenemos que indagar, pregúntale. Vuelvo y le insisto, ¿qué te genera felicidad? Haz una lista de actividades para que las puedas tener en cuenta en tu cronograma, cuando hagas tu listado y tu horario, ten en cuenta esas actividades que vas a manejar de ocio y tiempo libre, cuáles van a ser de pronto las actividades productivas. Es posible que si él tiene un trabajito ahí, pues puedas ubicarlo en tu horario, cuáles van a ser las actividades de instrumentales de la vida diaria, de pronto retomar algunas actividades que él ya no hacía. Bueno, de pronto antes no hacía compras, pero en este momento podría hacer la lista del mercado, me podría ayudar o de pronto me podría acompañar, ¿sí? Y actividades educativas, vamos a aprender algo nuevo. Entonces, inclúyelo en tu cronograma de actividades. Aquí entonces quiero hacer un ejemplo y quiero poner y compartirles que yo apliqué esto en esta semana.
tengo aquí, pues, con su autorización, a mi tío Auber. Es un adulto mayor, también, pues, empezamos a hablar desde hace rato y empezamos a generar actividades que le gustan. O sea, no necesitamos gran cosa en nuestra casa, lo podemos hacer con los elementos que tenemos en nuestro hogar. Y entonces, primero, indaga. Importante. ¿Qué te genera felicidad? ¿Cuáles son las tareas que normalmente haces en casa? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué opciones le das? ¿Qué otras opciones él quiere? Y de ahí, pues, un ejemplo corto, ¿sí? Y generamos un cronograma de actividades. Este es un ejemplo, no tiene que ser así, depende de las actividades y lo que te respondió el adulto. Tú generas según unos horarios, un cronograma, lo dejas visualmente puesto en algún lugar donde lo pueda observar la familia y donde sepamos, ay, a esta hora es yoga o a esta hora vamos a bailar. ¿Sí? Eso es importante, aparte de tener pues un calendario que nos dé la ubicación de la fecha, el día, pues ubica tu cronograma, así igual de importante tu cronograma de actividades. Y bueno, en tu cronograma de actividades, entonces, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir actividades cognitivas, lo dividí en tres, actividades cognitivas, actividades sensoriales, y de motricidad y actividades de la vida diaria. Lo dividí así porque, pues, bueno, o sea, para como explicarlo fácil y que logre comprenderlo el cuidador y podamos desarrollarlo en la casa. Entonces, a nivel cognitivo, ¿qué vamos a generar? Que el adulto logre analizar, que logre argumentar, interactuar, compartir opiniones, escuchar, pensar posibles soluciones, generar conexiones y relaciones de los temas que vamos a tocar, ¿sí? A nivel sensorial y de motricidad, lo uní porque, bueno, a nivel sensorial vamos a favorecer el contacto con aromas, sabores, texturas, todo lo que te quieras imaginar por los sentidos, ¿sí? Y de aquí entonces vamos a conectar, bueno, y este aroma, ¿qué te recuerda? ¿Qué experiencia de pronto logras traer en este momento con el olor de naranja, por ejemplo? Y ahí van a tener diferentes opiniones súper bonitas. Pero también pues incluye en la parte sensorial, la parte de motricidad, todo lo que tiene que ver con movilidad, con el área, pues las habilidades de propioceptivas, lograr ubicar mi cuerpo, qué actividades podría hacer para la flexibilidad, el movimiento y esto, actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué actividades vamos a incluir? Las tareas cotidianas como tal, entonces, autocuidado, el vestido, el aseo personal, la alimentación, el tiempo libre, pero ¿cómo las voy a incluir? ¿Cómo voy a hacer un juego con ellas? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Perdón. Jessica. Dime. En este momento tienes 10 minutos para Perfecto, finalizar. ya voy a acabar. Sí, es importante lo que vas a mostrar, pero quiero preguntarle al auditorio si tienen alguna pregunta en este momento para poder recoger. Adelante, Jessica. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividad podría generar? Puedo hacer una secuencia de actividad de la vida diaria. Por ejemplo, aquí les puse dos. El afeitarse, que lo puedo hacer de forma dramatizándola. Bueno, ¿cuál es el orden de la actividad? O lo puedo hacer por una secuencia de actividad escrita. Lo puedes escribir en papelitos cortos y que el adulto genere la secuencia de la actividad. Puede ser de cómo haces un café o de cómo se cepilla los dientes o cómo tiende la cama. Haces la secuencia y que el adulto logre organizar en orden con pasos que sean, por ejemplo, 10 pasos o puede ser menos pasos, 5 pasos, ¿sí? Algo que sea, recuerden que generemos el éxito de la actividad. Y aquí que estamos trabajando, vamos a trabajar entonces en memoria procedimental,
como tal, pero hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria sensorial, memoria de trabajo, que pues es la que antes se le denominaba memoria a corto plazo, que es el almacenamiento temporal de la información, la memoria procedimental, la secuencia como tal, cuál es el paso a paso, que esa es la que trabajaríamos con esta actividad. Y bueno, está el otro tipo de memoria, memoria declarativa, memoria semántica, conceptos, memoria episódica, recuerdos y experiencias del pasado. Pero en esta actividad como tal, la que les acabo de nombrar en la diapositiva 24, yo voy en la 24, no sé si están igual que yo, es la secuencia, cómo hacen las actividades, y esto sería de memoria procedimental. Vamos a ver que está entonces la siguiente actividad, memoria 2x1. Entonces, en Memory 2x1 vas a mostrar dos imágenes. Vas a mostrar dos imágenes al adulto mayor una vez. Entonces, puedo mostrar las imágenes, cualquier imagen, búscate una revista, unos recortes, el libro de sociales, el libro de ciencias, recorta las dos imágenes. Y bueno, abuelito o tío, vamos a hacer la actividad Memory 2x1, entonces muestras las dos imágenes, puede ser por 10 o 15 segundos, y luego las escondes. Y el adulto, la idea es que te diga qué observó, describa las imágenes y logre recopilar la información. Y de ahí, pues, estamos trabajando también memoria, y esta sería memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Separa por categorías. Entonces, podemos traer imágenes de diferentes categorías, puede ser de deportes, lugares, acciones, animales, objetos de la vida diaria, o lo puedes hacer como yo lo hice, por ejemplo, con mi tío. Yo le escribí en unas fichas nombres de objetos, países, deportes, ¿sí? Y la idea es que él tome las fichas y las categorice, las separe por grupos. Esa es otra actividad cognitiva que podemos hacer en casa, súper fácil de realizar. ¿Listo? Entonces, de ahí, ¿qué habilidades se estarían trabajando? Ahí vamos a trabajar los procesos de atención, la capacidad de centrarse en un estímulo, y vamos a trabajar atención selectiva en ese momento. Podemos generar actividad táctil, adivina el objeto, cubrimos ojitos, le ponemos en una caja diferentes objetos, puede ser lápiz, llave, celular, un control, ¿sí? Y que él ponga su manito, agarre y describa qué es, qué cree que es, para qué sirve. ¿Listo? Y de ahí estamos trabajando percepción, que pues es la capacidad de interpretar la información que viene de nuestros sentidos. En este momento sería táctil. Esta actividad visual que les quiero compartir ahí, esa se llama título de imagen. Y título de imagen me encanta porque esta actividad se puede hacer con obras de arte. Y las actividades que generan, digamos que utilizando las obras de arte, generan mucha satisfacción, felicidad, logramos observar, describir, hacemos interacción y trabaja demasiadas habilidades. La idea en esta actividad es observar, hacer descripción de lo que ve, colores, formas, figuras, ¿sí? Y darle un título. ¿Qué título le darías a esa imagen? No sé si el grupo está en la diapositiva, es la diapositiva 32. Entonces, de ahí podemos observar la pintura, indagar qué título de imagen le pondrían, y cuando ellos coloquen, por ejemplo, en esta imagen me han dicho mucho el descanso, o le ponen como dormir después de una larga jornada del trabajo, ¿sí? Le ponen un título así, y muy bien, ¿por qué dirías eso? ¿Qué piensas?
¿Tú por qué haces esa conexión? Y ahí la argumentación del adulto, escuchar su argumentación, muy bien. Mira que la diapositiva me muestra en su título que es la siesta después del trabajo. Las obras de arte que utilizo normalmente son de Vincent Van Gogh, pero ustedes pueden utilizar cualquiera siempre y cuando muestre paisajes, formas, lugares, colores, figuras, roles, emociones, ocupaciones. Entonces, a mí me encanta Vincent Van Gogh porque reúne todo esto y podemos hacer esta actividad, pues, que es muy, muy cultural también, y conocer un poquito del arte de Van Gogh. Entonces, podemos ver también ahí más adelante otra imagen. Aquí les comparto un poquito de el proyecto que estamos desarrollando. Yo les quería preguntar, por ejemplo, en esta imagen, no sé si la logran ver, ¿qué observan? ¿Alcanzan a observarla? Es la diapositiva 34. ¿Aló? Es la diapositiva 34. Por ejemplo, está un adulto mayor como abrazando. Entonces, empezamos a opinar qué puede ser y ellos pueden darle el título a la imagen. En este caso es abrazar. Y con título de imagen, ¿qué voy a trabajar? Con título de imagen voy a trabajar lenguaje, percepción visual, voy a trabajar memoria episódica, puedo relacionar con el pasado, con actividades del pasado y generar también memoria semántica. ¿Listo? La idea es que podamos describir, argumentar lo que estamos observando. Y bueno, entre otras actividades que se observan, entonces está la actividad olfativa, el aroma de mis recuerdos, busca 4 o 5 aromas. Tú en tu casa puedes estar teniendo limones, cilantro, cebolla, puedes estar teniendo naranja, banano, ¿sí? Café, chocolate. Ponlos en un pocillo. No sé si les está saliendo la diapositiva correcta en este momento, pero bueno, ahí les estoy compartiendo la información para que lo hagamos y hagamos el juego. Igual, tapas los ojos y que el adulto pueda oler y tener la experiencia de olfatear y decir qué aroma es y que genere conexiones. Y ahí estamos igual trabajando memoria, estamos trabajando toda el área sensorial. Otras actividades que podemos tener, yoga, la meditación, automasaje tai chi. Estamos en una época en la que el acceso a la tecnología, pues la podemos hacer desde nuestro hogar. Hay diferentes videos en YouTube para adultos mayores. Si está el cuidador, lo puede hacer con el cuidador y esto también genera un trabajo en la espiritualidad, en la mente y en el cuerpo. Es genial porque nos permite tener un equilibrio. Jessica, sí, por efectos del tiempo, creo que tenemos que dar paso a 2 preguntas que hay en el chat. Ok. Sé que esta es una oportunidad tal vez para que generemos un segundo espacio. Sí. Entonces, mira, nos pregunta Giovanni Clavijo, ¿cuáles son sus comentarios, evidencias o experiencias para manejar y disminuir en el adulto mayor la posibilidad de potenciar la autopercepción? Bueno, la verdad, el trabajo grupal, cuando tenemos una actividad con grupo, logramos que el adulto se dé cuenta de su recompensa en medio de la actividad. Y ahí generamos que él haga una introspección en sus habilidades y en su percepción. De ahí que podamos tener una actividad, ojalá, con toda la familia, desde los primos, los nietos, los tíos, o sea, las personas que conviven con el adulto mayor y podamos ir explorando, por ejemplo, en título de imagen, cuando hacemos la observación de una obra de arte y el adulto logra describir y logra opinar, pues ahí él genera un logro, genera un éxito. Pero eso
no va a ser tan rápido, ¿sí? Muchos, digamos que tienden a ser más negativos que positivos. Entonces, cuando tú generas un cronograma de actividades y de acuerdo a mi experiencia, generas unas actividades que vayan de lunes a viernes y que haya una participación y tú estés haciéndole ver lo positivo, lo que él logró, de ahí él va a empezar también a reconocerse y reconocer que sí puede hacerlo, reconocer sus, digamos que sus capacidades. Jessica, específicamente Giovanni quería saber es la posibilidad de potenciar la autopercepción de minusvalía y sensación de temor ante el fenómeno pandemia COVID-19, partiendo del hecho que su edad lo hace población de mayor riesgo. Quisiera que se orientara la respuesta puntualmente para el fenómeno que se está viviendo ahorita por el temor que el adulto mayor siente al ser considerada población de alto riesgo. Es muy importante que nosotros primero tengamos en claro cuáles son las actividades de prevención, ¿sí? Que el adulto logre esa prevención, pero también tener en claro que las actividades y poner al adulto activo va a generar que él no esté todo el tiempo preocupado por ver noticias, porque ver noticias, de hecho, sí les doy esa sugerencia a los cuidadores, y más de una persona que está en condición de vulnerabilidad, trate de evitar los noticieros y las noticias que sobre todo son fatídicas y que ponen todo el tiempo estadísticas negativas. En vez de eso, module la información, propongan metas y propósitos en cuanto a la actividad significativa, qué quiere aprender, cómo lo va a lograr, reconocerse en un estado antes y después. Bueno, antes de pronto no conocía cómo manejar Facebook, ahora voy a ir y ya logro manejar una parte o logré aprender 3 palabras de un idioma diferente. Entonces, lograr encontrar qué nos gusta y lograr participar en esas actividades, darle significado al tiempo y, como les decía, tener un nuevo pensamiento, ¿sí? Redefinirnos y tomar esta época de una forma como tal de aprendizaje, de innovación. Yo sé que es un momento muy difícil, pero puedes usar este tiempo para aprender otras cosas y date la oportunidad de compartir y agradecer y valorar. Entonces, desde ahí, desde la parte espiritual también, si puedes hacer yoga, si puedes hacer mindfulness, sería genial. Eso, o sea, eso nos ayuda a disminuir la tensión, disminuir el estrés. Jessica, ¿y cómo realizar actividades para un adulto mayor que se encuentra solo en un apartamento? Sí, nos podemos comunicar por el teléfono, nos podemos comunicar si logramos tener videollamada. Por ejemplo, ahorita estamos en proceso de hecho, con mi abuelita, mirar también temas de lograr hacer videollamada y hacer la actividad en grupo. ¿Sí? Puede que estamos a distancia, pero podemos generar una actividad de memoria, por ejemplo, secuencias de memoria con alimentos, mostrar los alimentos y hacer la actividad que visualmente se vean. Podemos hacer interacción, podemos lograr que si el adulto se puede conectar por la llamada, proponerle retos y nuevas actividades, comunicarnos. Ahorita estamos en una época de abundancia en el sentido que tenemos la comunicación y la tecnología a nuestro favor. Entonces tenemos que usarla. De ahí que puedes proponer diferentes actividades, hasta pueden cantar al tiempo, puedes hacer una actividad con música, que no le alcancé a exponer, pero una actividad con música es muy valioso ahorita. Puedes hacer una actividad también espiritual en cuanto a hacer un estudio bíblico, sacar una pequeña porción de la Biblia, leerla y hacer un resumen y un análisis. Eso también genera estimulación cognitiva. Excelente, Jessica, gracias por tu participación, por compartirnos todos estos conocimientos y experiencias. Sé que nos quedamos cortos para la cantidad de información que nos trae esa manera de ejemplo con estas actividades que nos venía mostrando. Es realmente una muestra de actividades. Desde el Laboratorio de Terapia Ocupacional de la Ocupación Humana estamos emprendiendo un proyecto de investigación para hacer una validación de todas estas herramientas
Y claro que sí, estamos muy pendientes en este sentido, pues vamos a darle curso a cualquier inquietud que ustedes tengan y nos puedan contactar para poder ampliar esta información. Muchas gracias, Jessica, y a todos los que asistieron. En este momento, pues solamente les dejo en pantalla una información de lo que es VAES, actividad significativa. Estamos haciendo también en Facebook y en Instagram, colocando información para cuidadores, dando apoyo a los cuidadores. Si ustedes desean y pueden ingresar a nuestra página, por ahí nos podemos comunicar también, para que observen algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en el hogar. Estamos colocando videos, estamos colocando imágenes relacionadas con el tema. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Recuerden que en la tarde a las 5 tenemos un nuevo programa de Salud Unal Contigo. Les deseamos feliz tarde, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.